de quinto orden de la ecuación de Benjamín. Y me gustaría comenzar esta exposición hablando de algunas ecuaciones dispersivas de gran interés. Por ejemplo, esta es la ecuación K de B que modela el movimiento de ondas internas en aguas de poca profundidad. Esta tiene una derivada temporal, tres derivadas respecto a la variable espacial, y aquí aparece el término no lineal. Para modelar movimientos de ondas internas en aguas de profundidad grande o de profundidad infinita, aparece la ecuación de Benjamín-Ono, la cual también tiene una derivada temporal, tiene el mismo término no lineal de la K de B, pero con la diferencia de que en la K de B teníamos tres derivadas, mientras que en la ecuación de Benjamín-Ono tenemos dos derivadas y a esa segunda derivada se le aplica lo que se conoce como la transformada de Hilbert, la cual está formalmente definida de la siguiente manera, como la convolución entre el valor principal de 1 sobre x y la función a la cual se le esté aplicando esta transformada. Intuitivamente se puede pensar en la transformada de Hilbert como una forma más débil de derivar. También en el contexto de la dinámica de fluidos aparece la ecuación de Benjamín, la cual contiene todos los términos tanto de la K de B como la de BO. Por ejemplo, aquí la tercera derivada, aquí el término de la transformada de Hilbert y la misma no linealidad, así como la derivada respecto al tiempo. Ok. Se dice que el problema de Cauchy, derivada temporal de U igual a f de U de 0 igual a phi en X, donde X es un espacio de Banach, se dice que es localmente bien planteado si primero existe una única U que satisface esa ecuación diferencial en el sentido de la norma en el espacio de Banach. Adicionalmente, si la aplicación dato-solución es continua, en el sentido de que si phi sub n es una sucesión tal que phi sub n converge a phi sub infinito y cada u sub n es solución de la ecuación diferencial con dato inicial u sub n de 0 igual a phi sub n, entonces u sub n converge a u sub infinito en el espacio de las funciones continuas. En otras palabras, estamos diciendo que hay errores pequeños en los datos iniciales, errores pequeños en la solución. Para tener en cuenta, cuando esta ecuación diferencial es dispersiva y cuando X es un espacio de Sobolev, sea un espacio de Sobolev real o un espacio de Sobolev periódico, es de amplio interés encontrar el ínfimo de los S para el cual el problema de Cauchy 5.6 está bien planteado. Ese ínfimo también es lo que se conoce como el valor óptimo. Una aclaración denotaremos por H minúscula, ya sea real o ya sea periódico, aquellos elementos del espacio de Sobolev que tienen valor real. Ok, en relación a los problemas de Cauchy asociados a las ecuaciones que había mencionado, se tienen los siguientes resultados. Sobre la ecuación K de B, en 1993, Bourgain probó el buen planteamiento local del problema cuando el dato inicial vive en HS periódico con S mayor o igual que 0. 3 años después, en 1996, Koenig, Ponce y Vega probaron el buen planteamiento con dato inicial en HS real cuando S es mayor que menos 3/4. Este artículo fue una de las principales fuentes de la cual nos alimentamos en este trabajo. En 2019, Mónica Bizán y Rowan Killip probaron el buen planteamiento global del problema con dato inicial en h a la menos 1, pero ese buen planteamiento en un sentido geométrico, no en el sentido estricto que describimos anteriormente. Respecto a la ecuación de Benjamín-Ono, en 1986, Rafael Iorio demostró buen planteamiento local con dato inicial en HSDR para S mayor que 3 medios y global para S mayor o igual que 2. Para este resultado, Rafael introdujo la llamada regularización parabólica. En 2001,
muchos años después, Molinet, South y Tsvetkov demostraron que mediante el método iterativo de Picard es imposible obtener resultados de buen planteamiento con dato en HSDR cuando ese es real. En 2004, Tao probó buen planteamiento global con dato en H1DR. Posteriormente, en 2007, UNESCO y Kenneth probaron buen planteamiento local con dato en HSDR cuando S es mayor o igual a 0. Y el resultado óptimo de buen planteamiento, pero buen planteamiento en un sentido geométrico, que sería S mayor que menos un medio, fue obtenido recientemente por Philip Lawrence y Mónica Bizán. Fue obtenido hace más o menos 2 semanas, algo muy reciente. Respecto a la ecuación de Benjamín, en 1997 Felipe Linares obtuvo un resultado de buen planteamiento global del problema con dato en HSDR y HS periódico para S mayor o igual a 0. El resultado óptimo, que es S mayor o igual que menos 3 cuartos, fue obtenido por Chen, Wu y Xiao. Ok. Respecto a este trabajo, nosotros estudiamos esta ecuación que se dedujo en el contexto de la electrodinámica de fluidos, la cual contiene todos los términos de la ecuación de Benjamín más una perturbación de quinto orden. Los resultados obtenidos sobre el problema de Cauchy asociado fueron los siguientes. Primero, buen planteamiento local cuando el dato inicial pertenece a HS-PER para S mayor que 3 medios. Posteriormente, en la segunda parte del trabajo, nosotros mejoramos este resultado, obteniendo buen planteamiento local con dato inicial en L2. Ok, vale mencionar que para la primera parte del trabajo nosotros nos alimentamos del texto de Rafael Iorio, utilizando la técnica de regularización parabólica, y para la segunda parte del trabajo nos alimentamos del artículo de Kenny Ponce y Vega. Ok, respecto a la primera parte del trabajo, quisiera empezar contándoles más o menos cuáles fueron las ideas empleadas para la unicidad local, cuando S es mayor que 3 medios. Entonces, sean U y V funciones continuas, soluciones de la ecuación 7, con datos iniciales U de 0 igual a phi y V de 0 igual a bar phi. Entonces, la idea es estimar la diferencia entre estas dos soluciones. Entonces, usando una cuenta tipo energía, se estima la derivada de la norma al cuadrado. Entonces, para obtener esta desigualdad, lo que se hizo fue primero usar la definición de que la norma al cuadrado es un producto interno, y la derivada de un producto interno es derivar una de las componentes, 2 veces derivar una de las componentes. Y se usa la ecuación diferencial parcial para sustituir esta derivada temporal por las derivadas que están en términos de la variable espacial. Posteriormente, los términos que involucran derivadas de orden impar se van a anular, también el término que involucra la transformada de Hilbert, y solamente sobrevive el término que involucra la parte no lineal. Después de eso, cabe anotar que aquí las estimaciones que se están haciendo es para S igual a 0, porque en virtud de la identidad de Parseval, este producto interno se puede ver como una integral, lo cual permite integrar por partes y ese tipo de cosas. Entonces, después de hacer esas cuentas de integrar por partes, se toman los supremos de esas integrales y quien va a sobrevivir va a ser la norma en L2 al cuadrado. Teniendo en cuenta que S es mayor que 3 medios, es decir, S menos 1 mayor que 1 medio, en virtud del lema de Sobolev, estas normas del infinito van a estar acotadas por las normas en HS menos 1. Y si las derivadas están en HS menos 1, las funciones están en HS. Y teniendo en cuenta que estas funciones son continuas en un intervalo compacto, entonces estas van a ser acotadas. Entonces estas normas van a quedar acotadas por cierto valor que depende de S, y aquí va a sobrevivir este señor de aquí. Entonces lo que obtuvimos fue la derivada temporal de alguien menor o igual que L veces ese mismo alguien. Entonces, para quitar esta derivada temporal, usamos la desigualdad, integramos sobre el intervalo 0t,
El dato inicial aparece porque el límite inferior contiene los datos iniciales y aquí tenemos la oportunidad de usar la desigualdad de Gromwald para obtener esto como factor y obtener esta parte como exponente. Este t pequeño está limitado por este t mayúscula y ahora, cuando estas dos soluciones comparten el mismo dato inicial, esta resta queda 0, entonces esto queda 0 y eso quiere decir que estas dos son iguales. Es decir, el problema de Cauchy asociado a nuestra ecuación tiene a lo sumo una solución cuando el dato vive en HS_PER para S mayor que 3 medios. Ok, ahora vamos a ver que por lo menos tiene una solución. Entonces, para eso se emplea el método de regularización parabólica. Y el primer paso consiste en vez de considerar la ecuación original, introducir este término disipativo, para después hacer tender mu hacia 0 y retornar al problema original. Entonces, lo primero es, nos metemos con este problema regularizado, consideramos su ecuación integral asociada, donde d es menos i veces el operador derivada, q de d es esto que aparece acá, y entonces, para probar que esta ecuación integral asociada tiene una solución, lo que hay que hacer es considerar el operador integral asociado y ver que ese operador tiene punto fijo. Es decir, hay que ver que ese operador es contractivo en un espacio de banda. Entonces, se demuestra que este operador integral asociado es contractivo específicamente en esta bola cerrada. Esta es la bola cerrada en el espacio de las funciones continuas. Concentro en este primer término y de radio m. Como es un subespacio métrico cerrado de un espacio completo, entonces esta bola va a ser un espacio completo. Entonces, bueno, el esquema para probar que una aplicación es una contracción es, primero tienes que ver que está bien definida. Y para ver que está bien definida, entre otras cosas, hay que probar que gamma sub u satisface esta desigualdad de aquí abajo. Y luego de probar que está bien definida, lo que tienes que hacer es hacer las cuentas para verificar que esto es una contracción. Es decir, hay que hallar el tiempo adecuado para el cual esta aplicación es una contracción. Si bien aquí no tenemos el tiempo suficiente para exponer las cuentas, lo que me gustaría mencionar es que dentro de esas cuentas, la dificultad principal que aparece es sobre la parte integral, porque justo es la parte en donde aparece el término no lineal. Entonces, la forma en la que usualmente se limita este integrando es, primero, dándose cuenta que la no linealidad es un medio la derivada de esta diferencia de cuadrados. Entonces, aquí aparece la derivada de alguien, y este t menos t', por comodidad, simplemente lo vamos a denotar por t. Entonces, para hacer la estimación adecuada, lo primero es la definición de la norma en el espacio de Sobolev. Después, este señor lo quebramos como el producto de estos dos factores. Posteriormente, tomamos el supremo y quien va a quedar dentro de la sumatoria va a ser S-1, es decir, va a ser la norma en HS-1, la norma al cuadrado de f sub x, y teniendo en cuenta que f sub x pertenece a hs-1, la función original va a pertenecer a hs. Todo bonito, todo chévere, siempre que pueda demostrar que este supremo realmente es menor que infinito, lo cual se puede hacer considerando la función x al cuadrado e a la menos 2 mu, en vez de poner acá pongo x cuadrado t, entonces derivo esta función para hallar los puntos críticos, analizo dónde es creciente, dónde es decreciente, y de ahí se concluye que esta función alcanza su valor máximo en su punto crítico, lo cual nos permite concluir que este supremo efectivamente es menor que infinito, lo cual nos permite concluir esta desigualdad. Quisiera mencionar también que este término disipativo que se adicionó es muy importante porque si no tuviéramos este término disipativo, entonces este señor aquí sería 1
y aquí ya el supremo es infinito, lo cual no nos permitiría concluir una desigualdad como esa. También es importante mencionar que sobre el integrando preservamos la misma norma en el espacio de Sobol. Ok. Ahora, para retornar al problema original, primero vamos a denotar por U sub mu a la solución del problema regularizado. Y para construir una solución U sub 0 que esté en el espacio ambiente adecuado, lo que hay que hacer es hacer tender mu hacia cero, en el sentido de que hay que probar que pues esta es una red de Cauchy, teniendo en cuenta que toda red de Cauchy en un espacio de Banach es una red convergente. Para eso se efectuarán los siguientes pasos. Primero, probar que todas las U sub mu tienen un tiempo común de existencia T sub 0, para lo cual se requieren estimativas tipo energía, pero no solo para la norma S igual a 0, sino para la norma S, para lo cual se precisó de una estimativa de Kato, una estimativa que él obtuvo utilizando conmutadores. Después de que se tiene un tiempo común de existencia para todas las U sub mu, demostrar que las U sub mu forman una red de Cauchy, una red débil de Cauchy. Tercero, como este HS Pérez reflexivo es débilmente completo. Entonces, existe una función U sub 0 débilmente continua para la cual la red de soluciones U sub mu converge a U sub 0 débilmente cuando mu tiende a 0. Ahora, posteriormente verificar que U sub 0 satisface débilmente la ecuación diferencial planteada. Ahora, para ver que esa solución débil es en realidad una solución en el sentido que nosotros queremos, lo primero es usar un criterio de análisis funcional que nos permite concluir que si yo tengo una sucesión débilmente convergente, para que ésta sea fuertemente convergente, una condición necesaria y suficiente es que haya convergencia en normas. Por lo tanto, para concluir que esta U sub 0 pertenece a nuestro espacio ambiente, al espacio de las funciones continuas, basta con verificar que este límite en normas se cumple. Posteriormente, para concluir que U0 satisface la ecuación 7, se estableció que U sub 0 es absolutamente continua y por lo tanto derivable en casi todas partes. Y de ahí hacer los argumentos necesarios para concluir que satisface la FP. Ok, antes de pasar a la segunda parte del trabajo, me gustaría mencionar que para la parte de dependencia continua, también se utilizaron estimativas de tipo energía, también se utilizó la estimativa de Kato, sobre todo en la parte de probar que los tiempos que toda la sucesión de soluciones tienen un tiempo común de existencia. Ok, entonces, para la segunda parte del trabajo, que fue el resultado para S igual a 0, nosotros pues tuvimos que naturalmente sobrepasar la barrera de Sobol. Intuitivamente, el término lineal le gana al término no lineal, en el sentido de que el término lineal es altamente dispersivo porque, entre otras cosas, contiene una derivada de quinto orden. En ese orden de ideas, eh, la gente se concentra en la ecuación lineal asociada y para capturar ese efecto dispersivo, lo que se hace es aplicar la transformada de Fourier no solamente respecto a la variable espacial, sino también respecto a la variable temporal. Entonces, teniendo en cuenta que la transformada de Fourier intercambia operadores de diferenciación con operadores de multiplicación, vemos que aquí aparece tau porque estamos derivando una vez respecto a t, aparece psi a la 5 porque estamos derivando 5 veces respecto a x y así sucesivamente. Aquí aparece psi por valor absoluto de psi, ya que la transformada de la transformada de Hilbert es un signo y aquí aparece psi al cuadrado, signo por psi al cuadrado es psi por el valor absoluto de psi. Y como nosotros no estamos interesados en soluciones nulas, entonces precisamos que este factor sea 0. Es decir, necesitamos que tau sea menos i a la 5, menos i al cubo, menos i por el valor absoluto de psi, lo cual denotamos por h de psi. En otras palabras, lo que vimos es que la transformada de Fourier
Espaciotemporal. De todas las soluciones de la ecuación lineal asociada, está soportada en esta curva, en la curva tau igual a h de psi. Este es el eje tau, este es el eje psi. Ok, y ahora a cada una de estas curvas le podemos asociar lo que se llama el espacio de Bourgain. Entonces, se define el espacio de Bourgain XSB asociado a la curva tau igual a h de psi como el completado del espacio de Schwarz de R2 respecto a la siguiente norma. Entonces, este factor de aquí, hasta este factor de aquí, nosotros lo que tenemos es el espacio de Sobolev HS. Intuitivamente estamos derivando S veces respecto a la variable X. Y si nosotros incluimos este factor, estaríamos derivando B veces, intuitivamente hablando, pero con relación al operador dispersivo asociado. Entonces, esta norma precisamente nos ayuda a capturar el efecto dispersivo de la ecuación. Ahora, veamos un ejemplo de un elemento en el espacio de Bourgain. El ejemplo es el siguiente. Tenemos aquí el grupo asociado evaluado en un elemento de HS y a esto nosotros lo multiplicamos por una función que está en el espacio de Schwarz. Entonces, para ver si está o no en el espacio de Bourgain, entonces primero calculamos la norma de Bourgain, utilizamos aquí la definición y nos damos cuenta que la transformada de Fourier de este señor, después de un cálculo más o menos directo, está dado por este producto que aparece acá. Entonces, después teniendo en cuenta que las normas en L2 son integrales, podemos utilizar, por ejemplo, el teorema de Fubini. Entonces, este señor sale de una integral, luego queda la integral de este señor de acá, pero estos señores las integrales son invariantes respecto a traslaciones, por lo cual queda este producto definido de esta manera. Y como eta está en Schwarz, la transformada de eta también está en Schwarz, entonces este señor queda acotado y este señor es la norma en el espacio de Sobolev de nuestra función. Entonces, esta función efectivamente pertenece al espacio de Bourgain asociado. Ahora, retornando al problema que estamos resolviendo, esta es la ecuación integral asociada al problema. Si ustedes se dan cuenta, esto es parte del ejemplo que nosotros teníamos en la diapositiva anterior, pero la diferencia es que en el ejemplo estábamos multiplicando por una función en Schwarz, lo cual es fundamental porque si nosotros no tuviéramos esta multiplicación, es decir, si eta fuera 1, entonces recuerden que la transformada de Fourier de 1 es la delta de Dirac y naturalmente ya no tendríamos esta desigualdad. Por lo tanto, será fundamental para probar que el operador integral asociado es contractivo, será fundamental multiplicar por una función suave. Multiplicar no solamente el primer término, sino también multiplicar por una función de corte en ambos casos. Donde, aquí cometí un error, esto es psi, donde psi es una función de soporte compacto en el intervalo que va desde -1 hasta 1, y esta función tiene que ser idénticamente nula en un subintervalo. Idénticamente 1, perdón. Tiene que ser idénticamente 1 porque por lo menos localmente tiene que haber una igualdad entre estas dos expresiones. Ahora, para ver que esto es una contracción, entonces, primero pues vamos a ver que esta aplicación es una contracción en esta bola cerrada de radio A. Esta es una bola dentro del espacio de Bourgain y si nosotros probamos que esa aplicación es una contracción, pues vamos a ver que esa aplicación tiene punto fijo. Tiene un punto fijo que vive dentro del espacio de Bourgain, pero teniendo en cuenta que los espacios de Bourgain están contenidos en el espacio de las funciones continuas, al menos para todo B mayor que 1,5, teniendo en cuenta eso,
entonces si tenemos una solución dentro de esta bola, vamos a tener una solución dentro de nuestro espacio ambiente. Entonces, un esquema rápido de las cuentas es más o menos el siguiente. Entonces aquí simplemente hacemos la resta y solamente sobrevive el término integral. Adicionalmente, pasar de aquí a aquí no se hace en un renglón, se hace en un montón de páginas, realmente porque, por ejemplo, calcularle, la norma de Bourgain requiere que uno le calcule a este integral su transformada de Fourier respecto al tiempo y respecto al espacio. Y además esta integral se tiene que, para poder estimarla adecuadamente, se tiene que descomponer en las regiones adecuadas. Es más, incluso hay un punto en donde hay que usar series de Taylor para poder abarcar esta desigualdad. Pero lo que me gustaría mencionar es que aquí hay un precio por pagar. Aquí B se transforma en B-1, pero lo chévere del asunto es que quien paga el precio es B y no S. Ahora, esta desigualdad también requiere de un lema técnico y esta desigualdad lo que me dice es que aquí este B-1 vuelve a ser B. Pero claro, todas estas desigualdades requieren una justificación más amplia que la que estoy dando en este momento, pero me gustaría centrarme un poco en la justificación de la última desigualdad, porque la última desigualdad me la garantiza lo que se llama la estimativa bilineal. Entonces estoy estimando la derivada de un producto de un producto de dos funciones y la quiero estimar por la norma de sus productos, solo que aquí B-1 se transforma en B. Entonces, para la estimativa bilineal, nosotros en el trabajo lo hicimos para el caso S igual a 0, por lo cual el resultado de buen planteamiento quedó en H0, que es el mismo de 2, es por eso, porque esta estimativa bilineal la hicimos para el caso S igual a 0. Entonces, lo primero fue pues considerar la norma en los espacios de Bourgain de lo que nosotros queremos estimar. Esta sería la definición de esa norma. Después, para calcular la transformada de Fourier de la derivada, vemos que primero hay un intercambio de un operador de diferenciación por un operador de multiplicación respecto a la variable x, y tendríamos entonces sí multiplicado por la transformada de un producto, que sería la convolución de las transformadas. Aquí tenemos la definición, simplemente la definición de convolución, donde tau 2 es tau menos tau 1 y si sub 2 es si menos si sub 1. Adicionalmente se definen estas funciones, se definen de tal manera que pueda involucrar factores que no dependan de transformadas de Fourier. Entonces lo que yo hago es despejar estos dos señores, se despejan estos dos señores y luego se reemplazan en el término integral que estaba arriba, obteniendo una expresión como esta. Ahora, entonces la norma de este señor queda expresada de esta manera. Y entonces, sobre la integral que está adentro, se utiliza la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, separamos este señor de estos otros dos señores. Fíjense que este señor aparece elevado al cuadrado y la integral aparece elevada a un medio por la otra integral. Luego después se toma el supremo, se toma aquí la norma en el infinito y solamente sobrevive la integral de estos dos señores. Entonces sobre estos dos señores se utiliza un intercambio en el orden de integración y posteriormente se va a obtener algo como esto. Y trabajo hecho, trabajo realizado, siempre que se demuestre que esta cantidad es menor que infinito. Entonces, hay que empezar por estimar aquella integral. Entonces, esta integral se puede escribir de esta manera y utilizando una desigualdad entre comillas elemental, se puede ver que esta integral está limitada superiormente por la resta entre estos dos señores. Estamos aquí, estos dos, aquí sería la resta entre estos dos, lo que aparece en el denominador,
Eh, y la idea sería hacer aquí, hacer una sustitución muy igual a lo que aparece acá. Esto que aparece en el denominador nosotros lo denotamos por R, donde R pues es justamente lo que aparece aquí en ese denominador. Y eso en la literatura es lo que se llama función de resonancia, esa función R. Ahora, esta función de resonancia es la función de resonancia a la ecuación que nosotros estamos estudiando. La función de resonancia asociada a la ecuación K de B, que fue la que obtuvieron Koenig, Ponce y Vega, es la que aparece acá. Esto debería ser evaluado en C sub 1. Entonces lo que hicieron Koenig, Ponce y Vega fue la sustitución mu igual a ρ de C sub 1. Y lo que hacen después es despejar C sub 1. Y claro, eso se puede hacer utilizando la fórmula cuadrática. Entonces, lo primero que uno pensaría es, voy a hacer exactamente lo mismo con la función de resonancia que yo tengo. Sin embargo, la función de resonancia que nosotros obtuvimos es esta de aquí. Es un polinomio de grado 4. Entonces, si nosotros utilizáramos la sustitución mu igual a r de c sub 1, nosotros tendríamos la tarea de resolver una ecuación de grado 4 con coeficientes variables, con coeficientes que dependen de sí, lo cual parece algo muy inviable. Entonces, lo que nosotros hicimos y es lo que considero la dificultad principal de este trabajo, y es lo que aparece en este trabajo y lo que no aparece, por ejemplo, en el artículo de Koenig, Ponce y Vega fue acotar inferiormente el valor absoluto de esta función de resonancia con una función de la forma R de C sub 1, valor absoluto, donde este señor es un polinomio cuadrático. Entonces, acotar inferiormente el valor absoluto de este señor con el valor absoluto de un polinomio de la forma A, C1 al cuadrado, más beta, C1, más gamma. Eso fue esa fue, digamos, lo que yo podría decir como el aporte principal de este trabajo. Y claro, aquí solamente estamos considerando el caso si 1, si 2 mayor o igual que 0, pero también puede ser si 1, si 2, ambos menores o iguales que 0, o uno mayor o igual que 0 y el otro menor o igual que 0, o uno menor o igual que 0 y el otro mayor o igual que 0. Todos estos casos tuvieron que ser considerados para poder hacer esta acotación. Ahora, eh, la idea principal que nosotros usamos para hacer esto fueron herramientas de cálculo diferencial. Es decir, considerar el polinomio obtenido en cada uno de estos casos, derivar el polinomio, volver a derivar el polinomio. ¿Para qué? Para poder obtener puntos críticos. Y de esta manera, entonces, fíjense que aquí estamos trabajando en el intervalo 0,5. Y de esta manera, entonces, obtener que el valor mínimo, el polinomio lo alcanza en sí medios y el valor máximo lo alcanza en los extremos. Pero, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el mínimo sea mayor que 0, puede pasar que el mínimo sea menor que 0 y los valores máximos sean mayores que 0, o puede pasar que los valores máximos sean menor que 0. Digamos, en cualquiera de estos tres casos nos interesa, nos interesa comparar este polinomio de grado 4 con un polinomio cuadrático. Entonces, por ejemplo, en el tercer caso, nosotros queremos que en el tercer caso el polinomio cuadrático haga una cosa como esa, para que cuando uno haga los valores absolutos, entonces esto yo lo proyecto, y entonces el valor absoluto y el valor absoluto de mi polinomio cuadrático pues va a estar por debajo del valor absoluto de mi función de grado 4. Entonces lo que nosotros hicimos fue simplemente pues halle los vértices, halle los puntos de intersección y haga las cuentas necesarias para probar que esta desigualdad efectivamente se cumple. Pero aquí hubo un pequeño problema, y es que si nosotros queremos
queremos un polinomio cuadrático que haga algo como esto. Uy, lo estoy dibujando un poco mal. El problema es que ambas funciones van a tener ceros y los ceros generan dificultades muy grandes. Entonces, para solventar esta dificultad, la idea fue la siguiente. La idea fue ver que a pesar de que nosotros no conocemos estas raíces, por lo menos sabemos que por lo menos sabemos que tienen una forma que se puede expresar en términos de sí. Son de la forma teta si 1 menos teta si, donde teta vive en el intervalo 0, 1. Entonces, por el teorema del factor, si 1 menos teta si y si 1 menos teta si, por el teorema del factor, estos dos señores son factores del polinomio de grado 4 con el cual estoy trabajando. Por lo cual, uno puede hacer división sintética y obtener precisamente el polinomio cuadrático que yo estoy buscando. Y posteriormente, para terminar la historia, hacer las cuentas con estos polinomios para terminar de efectuar la estimativa bilineal. Ahora, para terminar, respecto a la unicidad y respecto a la dependencia continua también tuvimos que probar que los tiempos que la sucesión de soluciones tienen un tiempo común de existencia, y para la unicidad nosotros utilizamos un argumento de extensión. Ok, muchas gracias. Esto es más o menos lo que yo quería contarles. Otra cosa, aquí aparecen las referencias de los textos que utilizamos, el artículo de Koenig, Ponce y Vega, el texto de Rafael Iorio. Este es un artículo que apenas está en preparación, que queremos que salga como parte que se derive de este trabajo. Y este fue el artículo de Felipe Linares sobre la ecuación de Benjamín. Ok. Listo, Muchas muchas gracias gracias. por su atención. Muchas gracias, Diego. Y